En el marco del proyecto Nuestra Historia Hecha Ley, presentamos a manera de fotorrelato la experiencia sociopolítica de algunos de los líderes y lideresas del Palenque del Congal de Buenaventura, como reconocimiento a la lucha y la resistencia histórica del pueblo afrodescendiente en Colombia. Estas voces autorizadas dan cuenta del compromiso personal y de la trayectoria organizativa del proceso de comunidades negras en busca del reconocimiento étnico, la defensa del territorio y la construcción de paz, particularmente en lo que refiere a la dinámica que derivó en la promulgación de la Ley 70 de 1993, la constitución de los consejos comunitarios y la posterior titulación de territorios colectivos. De tal forma, estos relatos pretenden contribuir significativamente a la construcción de memoria colectiva del PCN y de las poblaciones negras, así como a la reactualización de saberes encarnados locales y regionalmente, erigiéndose como fuente de conocimiento y activación de liderazgos para nuevas generaciones afro, raizales y palenqueras del país. ¿Cuáles crees tú que fueron tus motivaciones para emprender todo ese proceso? Yo creo que mucho tuvo que ver la forma como me criaron. Mi mamá maestra y mi padre sindicalista, de cuestionar, de investigar, de averiguar. Antes de afirmar algo, uno tiene que averiguar de dónde viene, decía mi madre. Uno no puede ir hablando sin saber de dónde vienen las cosas. Entonces, como que esa herencia la llevábamos. Parte de lo que me motivó a ir a investigar es que mi abuela contaba una historia, y mi abuela paterna, y como ellos eran muchos mayores, porque gente muy longeva, mi abuela murió de 107 años, mi abuela paterna, y ella me contaba las historias de los esclavos que ella conoció de niña. Entonces a mí siempre me parecía fascinante eso y que yo quería ir a conocer por allá, y de hecho mis primeros trabajos de escrito del colectivo Valencia Cano fue sobre eso en Timbiquí. Yo me fui por allá a averiguar de los ancestros, de dónde venía toda esa historia y que me contaran, y de hecho pues encontré relatos y de los hallazgos todavía de la minería de esa época esclavista. Mi hermano era el morir y yo andaba, él me llevaba a las reuniones de la jupa, pero yo no quería porque no, yo era muy chiquita, más chiquita, entonces no, pero no me gustaba como esos señores mandando, no me gustaba. Entonces cuando empieza el movimiento sin permiso en la del Valle, pues muchos nos identificábamos más con ese esquema más amplio, más abierto. Yo estaba en los grupos eclesiales de base, yo llegué como a trabajar con los grupos eclesiales de base de la gente del movimiento Golconda y de esa época, y nos fuimos con un grupo de la del Valle que estábamos allá egresados de la del Valle, empezamos un proceso, hicimos un periódico, hicimos una revista, empezamos a hablar con docentes, estuvimos investigando como la construcción, digamos, de la actividad económica de la gente, hablando un poco del semiesclavismo en Buenaventura, porque esa era como la motivación, porque Buenaventura seguía siendo un enclave semiesclavizado. Y ahí fue que yo empecé a trabajar el tema ambiental en el proceso, porque entonces estaban los antropólogos, estaban los políticos, estaba la izquierda, estaban todas estas vertientes, y yo había empezado a trabajar con la gente de parques nacionales y habíamos empezado a mirar que el legado más importante era la visión no de tierra como inmueble, sino de territorio con relación a las ofertas ambientales, lo que llaman las ofertas ambientales. Yo creo que yo fui la que puse el tema ambiental en el centro de los temas. Y Granes Rojas también, que lo mencionaba. El tema ambiental no es un tema romántico del proceso, era un tema de reivindicaciones de luchas económicas, porque todo el enclave minero de las economías extractivas sigue con la economía ilegal del oro, y la llegada de las retros del Urabá antioqueño al Pacífico fue nefasta para el proceso organizativo, y detrás del tema minero llegó el tema del narcotráfico, y eso fue terrible. Contribuí también, digamos, a sistematizar el pensamiento y a organizar el pensamiento y la apuesta política con Hernán Cortés. Con él yo me entendía más también, porque éramos, como lo que dijo alguna vez Arturo, los intelectuales de base, porque nosotros éramos los que más debatíamos como la parte más conceptual, más de escribir de quiénes somos, que somos distintos a los otros,
de no dejarnos arrastrar por la gente de la izquierda. Yo hice dos aportes que me parecen importantes luego y que no tengo humildad de decirlo. Uno, que en la constituyente, en el artículo transitorio se hablara de las prácticas productivas tradicionales para poder determinar, porque estábamos Mercedes Moya y yo acá representando a los afro del PSN precisamente en la discusión con los indígenas en la UNIC. Y ya en la constituyente entonces nos pregunta Verano de la Rosa, nos dice, es que Cornelio Reyes no nos va a dejar pasar ninguna propuesta que diga que viene a lo negro, porque eso no es justificación. Entonces tienen que decir otra cosa que le importe a todo el mundo. Y nosotros echéle cabeza, pero ¿qué sería? Rojas Virini andaba por ahí porque él le iba y aparecía y desaparecía. Entonces fue con Verano de la Rosa que entonces nos obligó como a pensar. Entonces yo decía, pero ¿con qué podemos definir el territorio que no diga que medio país negro? Porque entonces medio país quedaría los negros, y lo negro no es una reivindicación que cautive a nadie. Entonces ahí fue que vino Yo estaba trabajando en el SENA y habíamos empezado a identificar, a hacer caracterización regional por actividades productivas para determinar los perfiles académicos del SENA en Buenaventura. Entonces yo venía de toda esa discusión y dije, claro, esa sería la mejor manera de determinar el territorio, por las prácticas tradicionales productivas. Y ese texto lo puse yo en el artículo transitorio. Y otro fue lo de las organizaciones étnico-territoriales. Estábamos Janet Rojas, estábamos con la gente de Herencia Verde, estábamos con gente de Natura. Eso fue en los albores del Biopacífico, donde estábamos discutiendo que para un término que cobijara afros e indígenas, pero que no dijera afros e indígenas, sino que dijera otra cosa. Entonces decíamos que los identifica, que son étnicos y que son territorios, que no son colectivos urbanos, que no son grupos sino que entonces ahí surgió el tema étnico-territorial. Yo pensando ya retrospectivamente y estando donde estoy ahora, yo veo que cada vez la gente lee menos. Sí. Es una realidad, y que la velocidad nos ha ganado y a uno no le queda tiempo. Entonces, la velocidad con que se da la vida no nos da tiempo de ser como antes, de reflexionar tanto, de escribir tanto, de que los jóvenes lean de lo que uno está hablando y de que eso les sirva para algo, porque la gente ahora se volvió muy pragmática. Entonces lo que no le sirve para su proyecto no existe o no le interesa.